Buenos días familia, este es su diario Vivir de Fe. En el día de hoy le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer su santa y bendita palabra en el libro de Mateo, el capítulo 17. El tema es la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Levántense, no teman. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron lo que quisieron con él. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. También el Señor Jesucristo, aquí en estas diversas enseñanzas, que al momento de él implementar el reino de Dios, el reino de los cielos, realizó infinita cantidad de cosas que si se hubiesen descrito no alcanzaría el libro para plasmarla. Pero una de estas, y es muy significativa, la transfiguración de Jesús. Algunos intérpretes piensan que se refería a la segunda venida, que los primeros cristianos creían que ocurriría en vida de ellos, porque en Mateo 19:28 el Señor le dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su gloria a reinar. Entonces continúa diciendo la palabra del Señor aquí en Mateo 17. Entonces, la transfiguración de Jesús hecha en presencia de sus discípulos, Santiago, Pedro, Juan. Estos fueron testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero lo más importante y significativo de todos estos hechos enseñados por nuestro Señor Jesucristo es que, además,
fueron testigos de que Dios en una nube pronunciara esta palabra: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Es decir, todos nosotros tenemos el deber de oír a Jesús, de oír las enseñanzas, las diversas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de este Nuevo Testamento. El apóstol Pedro escribió luego en la segunda carta de Pedro, en capítulo 1, verso 16 al 18, y lo contaba como un testimonio de vida, porque realmente Jesús anduvo predicando el evangelio del reino, anunciando el evangelio del reino, y Pedro lo acompañó. Entonces podía hablar y confirmar que escucharon esa voz del cielo, de esta nube, que decía: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Así también nosotros hoy debemos escuchar estas enseñanzas del apóstol Pedro en relación a la vida de Jesús, porque Jesús no escribió un solo de esos libros. Él solo se dedicó a hacer la misión que el Padre le había entregado. Y una de las enseñanzas a sus discípulos fue esta: este es mi hijo amado. El Señor Jesús también les dijo: bueno, ya Elías vino e hicieron con ello todo lo que quisieron. Así como también el Señor Jesús, aquí en este capítulo de Mateo, nos muestra cómo Él va a sufrir a causa también de los principales sacerdotes y de los fariseos. Además, aquí en estas enseñanzas diversas, el Señor Jesucristo nos muestra cuál es la vida de fe que como creyente de la fe de Cristo debemos tener. Al momento de mostrar nuestra medida de fe, tiene que ser suficiente para echar fuera los demonios de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de alrededor nuestro, en donde sea que nos encontremos. Y entonces aquí en Mateo 17:14 dice: Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Así que lo traje a tus discípulos, pero no han podido. Oye bien, querido amigo, querida amiga, querido hermano, no han podido sanarlo. Entonces, la gran enseñanza de Jesús aquí está en el hecho de que Jesús le contesta: oh gente sin fe, perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron. Los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio?
¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús le contestó, porque ustedes tienen muy poca fe. Aleluya, gloria al Señor. Ustedes tienen muy poca fe. Aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de aquí y vete al otro lado, y el cerro se quitaría. Nada les será imposible si tiene fe. Para el hombre, la mujer que tiene fe, nada es imposible. Absolutamente nada. La gran enseñanza aquí es que debemos tener fe, la suficiente fe en nuestro Señor, en la palabra de nuestro Señor, para que podamos hacer milagros y prodigios, como lo hicieron aquellos hombres, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Respecto a la semilla de mostaza, como no es una imagen literaria, en Mateo 13:31, aquí podemos leer acerca de esta expresión. También, quitar cerro era una expresión proverbial que significaba hacer algo extremadamente difícil e incluso imposible. Pero para el que tiene fe, nada es imposible, querido amigo, querida amiga. Para el que tiene fe, todo, absolutamente todo es posible. Entonces, entre los judíos se daba una situación, y es que ellos estaban esperando la venida del Mesías. Pero resulta que tenían tan poquita fe que ni aun aquellos que estaban con él estaban completamente convencidos, porque realmente, mira lo que Pedro le dice, vamos a hacer 3 chozas. Oye, esto, choza. Como hoy día, muchos caballeros, muchas damas, ama de casa, están creyendo que es necesario que ellos sean los constructores de su casa, y tienen tan poquita fe, que lo que quieren es construir una choza a la orilla, en la arena, a la orilla de un río, para que se lo lleve cuando llega el agua, cuando llega el viento recio, cuando llega la prueba. Se destruye, se desbarata aquella casa. Aquí. Pero esta gente también, el Señor Jesucristo le anuncia. En esta lección también podemos ver cómo nuestro Señor Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Es decir, que los saduceos, que era una secta falsa, un grupo falso que no creía en la resurrección, bueno, lamentablemente quedó comprobado que eran unos farsantes, porque Jesús anuncia que resucitará al tercer día. Esta noticia los llenó de tristeza, porque imagínese usted que está caminando con el hombre que hace todos los milagros y los prodigios, y usted es su discípulo, y de repente le dice que se va. Bueno, también entre esto, pero esta clase, aunque Jesús le anunció que al tercer día resucitaría y que lo iban a matar,
mucha de esta gente que andaba con él incluso no lo creyó. Resulta que en Mateo 17:20 nos dice que algunos de esta clase de demonio no sale sino con ayuno y oración. Es una frase probablemente insertada por ciertos copistas con base en Marcos 9:29, que estos demonios no salen sino con ayuno y oración, pero no como el ayuno de los fariseos y no como el ayuno que algunos hacen, el ayuno de Daniel para ponerse en la línea. Vamos a comer vegetales y vamos a comer legumbres porque tengo la barriga que me ha crecido durante todo el año, pero por Dios, si Daniel hubiese hecho ese ayuno con esa creencia del foso de los leones no es rescatado, ni del lago del fuego ardiente, por favor. Aquí el Señor enseña que esa clase de demonio sale con ayuno y oración. No el ayuno estético para ponerme bonito o para ponerme en la línea. En Mateo 17:22 al 23 también tiene paralelo en Éxodo 30:13 y 38:26. Entre los judíos, cada varón adulto tenía que pagar un impuesto anual para el templo. Tal impuesto era de 2 dracmas, aproximadamente 2 denarios romanos. Es decir, el salario de 2 días de un campesino, es decir, súbdito, literalmente, hijos. Usado en sentido figurado, Roma exigía a los pueblos subjugados que pagaran tributos sobre mercancía y pertenencia, más una contribución por cada varón adulto. Los ciudadanos romanos estaban exentos de ambos tributos. Pero entonces vamos a ver ahora lo que el Señor Jesucristo, cuando a uno de sus discípulos le preguntaron que si él no pagaba impuestos para el templo. El pago del impuesto del templo, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban los impuestos para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que peque. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévalos y págalo. Llévalo y págalo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos sorprende día a día. Oye, y la fe de Pedro, extraordinario discípulo del Señor Jesús, hizo como él le dijo. Fue al lago, tiró ese anzuelo y el primer pez. Oye, querido amigo, querida amiga, el primer pez
De allí sacó el tributo que debían pagar ambos. Gloria al Señor. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar por aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Pero dile al enemigo con su legión de demonios que en el nombre de Jesús echa fuera todo demonio de tu casa, de tu familia, de tu alrededor. Y cierra la puerta y no le permita que entre. Porque por cualquier brechita va a querer entrar, pero mentira. Los hijos de Dios están guardados por el mismo Señor Jesús, porque Él lo dijo bien claro. Estaré con ustedes todos los días. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, porque ella es viva, es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos. Oh Dios Todopoderoso, mira cada dama, cada caballero que en este momento me puede estar escuchando y que aún anda sin Dios y sin esperanza. Si tú crees en esta palabra que yo he leído y que brevemente he hecho una pequeña reflexión sobre lo que el Señor nos quiere enseñar, que Él es el Hijo amado de Dios, que Él es el Cristo vivo, el Mesías, y que Él fue que sufrió a mano de los principales sacerdotes, los fariseos, y que Él tuvo que morir, pero también resucitó al tercer día para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y que Él pagó los impuestos al César. ¿Saben por qué? Porque no debemos deber nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros y el amor a Dios. Señor, glorifícate en cada hogar dominicano, en cada hogar latinoamericano, en cada hogar del mundo, pero principalmente mira los hogares de nuestros queridos vecinos, los haitianos. Pero mira los hogares de aquellos amigos y vecinos nuestros, Venezuela. Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia de ese país, así también del país haitiano. Glorifícate, Señor, y concede el pan necesario. Oh Dios Todopoderoso, el refugio necesario a cada persona, que cada padre, que cada madre pueda tener el sustento para darle a sus hijos y la medicina que necesita. Oh, glorifícate, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús.